Bienvenido a la emisora de Rey de los Reyes. Y el título de hoy se llama Hay una enorme diferencia entre un cristiano y alguien que no lo es. En el libro de Efesios capítulo 4, versículo 17 hasta el 24 dice así: Esto digo pues yo y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andes así como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se le entregaron a la sensualidad para cometer con altivez toda clase de impurezas, pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados en él, conforme de la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, y que seas renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Hay una enorme y abismal diferencia entre el cristiano y alguien que no lo es. Vivimos que no solamente es algo moral o de un comportamiento externo, no tiene nada que ver con algo meramente práctico. Tampoco el cristiano posee normas más altas que el resto de los hombres o quien viven más decentemente. Pero no es solamente la diferencia aún. Están implícitos estos cambios. Es más profunda porque un cristiano es una persona que ha sido transformado en su ser interior por el poder del Espíritu Santo, donde esta persona ha sido traída de la muerte a la vida. Porque este hombre que antes estaba muerto en sus delitos y pecados, ha sido generado, ha sido de nuevo a una vida donde Cristo es el centro de todo, donde la santidad y la justicia son el principio dominante que lo rige. Es un cambio que se produce en lo más profundo de la personalidad del individuo. Definamos entonces que el cristiano es entonces una nueva criatura, con nuevas motivaciones, nuevas perspectivas, nuevos deseos, anhelos, nuevas metas y propósitos. En el 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17 dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. El creyente no debe imitar la vida de los perdidos que le rodean. El creyente, por el contrario, no tiene nada que lo ate a su vida anterior. Ellos están muertos en delitos y pecados, mientras que Él ha resucitado de los muertos y ha recibido vida eterna en Cristo. Pablo explica las diferencias entre que es salvo y que no lo es. Para empezar, los creyentes piensan de modo diferente de la gente incrédula. Fíjate aquí en el énfasis en el pensamiento, vanidad de su mente. En versículos 17 y 23. Entenebrecidos en su entendimiento, versículo 18. La ignorancia que hay en versículo 18, pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera. El creyente no puede seguir el modelo del incrédulo porque ha experimentado un milagro, el ser resucitado
de lo muerta su vida no es vacía, sino llena de propósito. Su mente está llena de la luz, de la palabra de Dios, y su corazón de la plenitud de la vida de Dios. Entrega su cuerpo, Dios, como instrumento de justicia. En el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 13. Ni pretendes los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, y no al pecado para santificación de sus propias concupiscencias. En todos los aspectos el creyente es diferente al incrédulo, y de ahí la amonestación: no andes. Entrega su cuerpo a Dios como instrumento de justicia y no al pecado, para santificación de sus propias concupiscencias. En todos los aspectos el creyente es diferente al incrédulo, y de ahí la amonestación: no andes. Y en Efesios capítulo 4, versículo 17 hasta 19 dice así: esto digo pues y afirmo, juntamente con el Señor, que ya no andes así como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluyéndolos de la vida de Dios, por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer una altivez, toda clase de impurezas. Si unimos las expresiones de Pablo, notando cuidadosamente sus conexiones lógicas, especialmente porque y por ambas para traducir a día, parece estar pintado el terrible camino descendiente del mal, que comienza con un obstinado rechazo de la verdad conocida de Dios. Primero viene la dureza de su corazón, luego su ignorancia los lleva a tener entenebrecido en su entendimiento, luego y como conciencia quedan excluidos de la vida de Dios, ya que Él les aparta de ellos, hasta que finalmente ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con altivez toda clase de impurezas. La versión Dios habla hoy dice: cometiendo sin freno toda clase de cosas impuras. Por lo tanto, la dureza de corazón lleva primero a la oscuridad de la mente, luego a la muerte del alma, bajo el juicio de Dios, y finalmente a la vida vacía. Una vez que han perdido toda sensualidad, las personas pierden el autocontrol. Es exactamente la secuencia que Pablo elabora en la última parte de una tabla comparativa. Puede ayudar a demostrarlo. Una vez entendido la vida fuera de Cristo, de cómo el hombre llega a la perdición total sin Cristo, pasamos a ver este cambio drástico y significado que hallamos en los hombres en Cristo. Los cambios operados para los que están en Cristo. En Efesios capítulo 4, versículo 20 hasta 24, dice así: pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados en el conforme a la verdad que hay en Jesús,
que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojes del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, y que seas renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistéis de nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Tomemos un tiempo y veamos cómo Pablo describe la vida cristiana en este texto. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. No dijo aprendido acerca de Cristo, porque es posible aprender acerca de Cristo y nunca ser salvo. Hay una diferencia enorme en aprender una lección y conocer a una persona. Aprender a Cristo significa tener una relación personal, con Cristo, de modo que uno pueda conocer mejor cada día. Pues el cristianismo no consiste en conocer y abrazar un conjunto de doctrinas. El cristianismo es mucho más que eso. El cristianismo consiste en conocer, confiar, seguir y amar a una persona, nuestro Señor Jesucristo. Ese conocimiento conlleva una profunda transformación espiritual que alcanza hasta las partes más profundas de nuestra personalidad. Un cambio que se manifiesta en todas las áreas de nuestra vida. Dice Pablo que Cristo había hablado al corazón de esos efesios a través de la predicación y la enseñanza de aquellos que se llevaron el Evangelio. Y en Efesios capítulo 4, versículos 20 y 21 dice así: pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera. Si es en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados en el conforme a la verdad que hay en Jesús. Estas palabras que están aquí no son palabras de duda. La tradición más acertada sería: ciertamente ustedes oyeron y fueron enseñados en él, a modo de aplicación práctica acerca de los que se acaba de leer. Cuando el Evangelio es predicado fielmente y la palabra es predicada con precisión, Cristo mismo habla al corazón de los hombres. Por eso nosotros vimos muy importante la necesidad de congregarnos todos los domingos, así como nosotros debemos de estar aquí fielmente predicando la palabra de Dios. Ustedes deben de estar aquí fielmente para oírla, al menos de una causa de mucho peso de la impida. Y en Efesios capítulo 4, versículo 20-21 dice así: no fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo. Si de veras se les habló y enseñó de Jesús, según la verdad que está en él. Porque es Cristo mismo quien habla a la iglesia. Por eso Pablo dice que es la voz de Cristo. Ustedes oyeron a Cristo decir, dice Pablo, pero que enseña a Cristo a aquellos que él llama a salvación por medio de su palabra. ¿Qué es lo que enseña? ¿Qué se ha operado en nosotros? Un cambio radical en nuestro ser interior y que ya no podemos vivir como vivíamos antes. Eso es lo que enseña Jesucristo. Y el que no entiende esto es porque Jesucristo no le ha hablado. Cristo no le ha hablado. Él no ha sido enseñado por Cristo, no es cristiano. Va camino a una condenación eterna. Lo que Cristo enseña a los suyos es que somos esencialmente distintos a los no
cristianos. Que existe un abismo, una diferencia enorme entre la persona en Dios y nosotros que adoramos a Dios. En el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 4, dice así: Oh almas adúlteras, ¿no sabes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Santiago. No hay dos versiones de cristianismo. O tú eres amigo de Dios o tú eres enemigo de Dios. Si tú amas al mundo, eres enemigo de Dios y vas caminos al infierno. Y en el 1 de Juan, capítulo 2, versículos 15 y 16 dice así: No ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Esencialmente distintos. Y en Efesios capítulo 4, versículos 22 hasta 24 dice así: que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojes del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, y que seas renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Esta cosa nos diferencia de los no cristianos, libres del pecado, de tal manera que ahora podemos despojarnos del patrón de vida que antes teníamos, las costumbres y adiciones, y tiene dominio o gerencia sobre nuestra vida. Lo que el texto quiere decir: aprendemos de Cristo a despojarnos del viejo hombre. ¿Qué es esto viejo hombre? Es todo aquello que éramos nosotros antes de nuestra salvación. Es nuestro viejo yo. Pablo añade que este viejo hombre está vaciado conforme a los deseos engañosos. Con ese viejo hombre ya no hay nada que hacer. Ese viejo hombre no se compone, hay que echarlo afuera. Ese viejo hombre no tiene remedio. Por lo tanto, hay que desecharlo por completo. El viejo hombre no se compone en el tiempo, se corrompe cada vez más y más. Y en Romanos capítulo 6, versículo 6 dice así: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Este pasaje se contradice con nuestro texto, y en Efesios capítulo 4, versículo 22 dice así: que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojes del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. El viejo hombre ya fue crucificado en la cruz, en el sentido que ya fue destronado, ya no reina en nuestros corazones y ya no más gobierna su antojo. El poder que el pecado tenía sobre nosotros fue destruido, anulando de una vez y para siempre. Y es precisamente por eso que ahora podemos quitárnoslo de encima. Ya no es necesario que os sigamos comportando como cuando el pecado gobernaba soberanamente en nuestros corazones, aunque todavía pretende ser rey, tratándonos de seducir, pero ese viejo hombre ya fue crucificado. Ese viejo hombre ya no tiene autoridad sobre ti. Ese viejo hombre ya no puede obligarte. Así, por lo tanto, despójate de él. Y en el libro de Romanos capítulo 6, los versículos 12 y 13,
dice así: no permitan que el pecado controle la manera en que viven. No sigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Ya no más. Hemos sido liberados. Ahora debemos vivir como hombres libres. Pablo nos hace un llamado, una exhortación, y vivir como lo que son hombres y mujeres libres. Este es el corazón de la verdadera doctrina de la libertad cristiana. ¿Qué significa que somos libres en Cristo? ¿Sería que ahora yo puedo hacer lo que yo quiera? ¿Violar los mandamientos de Dios y nadie se puede meter en mi vida? Yo puedo irme donde yo quiera. Yo puedo irme donde yo quiera, perdón. Tengo que guardar el día del Señor, porque yo soy libre en Cristo. Eso no es libertad, eso es esclavitud. La verdadera libertad cristiana es que Cristo nos hizo libres para que ahora podamos obedecer a Dios. Esa es la libertad cristiana, no la que cada cual haga lo que le parezca. Y usted no se meta conmigo. A eso se le llama libertinaje. En el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 13, dice así: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uses la libertad como pretexto para la carne, sino servirlos con amor los unos a los otros. Pablo dice que hay personas que convierten la gracia de Dios en libertinaje, que echa fuera los 10 mandamientos, fuera la voluntad moral de Dios, cuando la Biblia dice que yo me convertí para ser santo, que la gracia de Dios sea aparecido en nuestras vidas para que vivamos en este mundo sobria y justamente. Pablo dice que hay personas que convierten la gracia de Dios en libertinaje, que echan afuera los 10 mandamientos, fuera la voluntad moral de Dios, cuando la Biblia dice que yo me convertí para ser santo, que la gracia de Dios sea aparecido en nuestras vidas para que vivamos en este mundo sobria y justamente. Ese cambio es seguido por un progreso constante en santificación constante, pero no necesariamente uniforme. En algunas personas ha sido más claramente evidente que en otras. A veces el avance ha sido a pasos agigantados, otras veces al compás del paso de tortuga. Seguramente que ha habido periodos de revises y retrocesos. El que vive como quiera no está disfrutando de su libertad cristiana. Está viviendo en libertinaje y probablemente va camino al infierno. Renovaos. Efesios capítulo 4 versículo 23 dice aquí: y que sean renovados en el espíritu de vuestra mente. Renovados en el espíritu de nuestra mente. Este texto hace una referencia al centro mismo de nuestros pensamientos, de nuestro entendimiento, de nuestras crianzas, de nuestras motivaciones. Ese es el espíritu de nuestra mente. Si tú eres cristiano, tiene que haberse operado en ti un cambio radical en tu interior, un cambio en tu forma de pensar.
en tu forma de ver las cosas. Eso no quiere decir que tan pronto como vengamos a Dios, ya vemos a cosas como debemos verlas. No, Pablo está hablando aquí de un proceso que dura toda la vida. En Romanos capítulo 12, versículo 2 dice así: y no os adaptes a este mundo, sino transformado mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiques cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. A medida que recibimos la palabra de Dios, nuestro entendimiento de renovado, y de esa manera se hace más evidente que somos nuevas criaturas. En Efesios capítulo 4, versículo 24 dice así: y os vistáis del nuevo hombre, el cual en semejanza de Dios ha sido criado en la justicia y sanidad de la verdad. Pero lo que sí es cierto es que ahí había un cambio profundo en todas las áreas de nuestra vida. Esta nueva naturaleza nos mueve eficazmente, a algunos más rápido que a otros. No mueve a ser como es Dios. Nos mueves a ser como es Dios, Cada vez más santo, cada vez más justo, cada vez más como Él. Ya no somos lo que éramos antes. Somos una nueva creación. Este es el punto aquí. De tal manera que ya no andemos así como los gentiles, puesto que nosotros no hemos aprendido hacia Cristo. Porque eso no fue lo que Cristo te enseñó. Si algo es totalmente contradictorio, cuando alguien dice ser cristiano, pero los de afuera no ven ninguna o muy poca diferencia con los no creyentes. Si alguno es totalmente contradictorio, cuando alguien dice ser cristiano, pero los de afuera no ven ninguna y poca diferencia con los no creyentes. Los incrédulos son como son, porque la mente de ellos es vana, porque ellos están en tinieblas, porque están separados de Dios, sumidos en la ignorancia, dureza de corazón y insensibilidad. Por eso ellos valoran lo que valoran. Por eso viven como viven. Por eso crían a sus hijos como los crían. Por eso hablan como hablan. Por eso se visten como se visten. Pero nosotros que hemos venido en el arrepentimiento y fe a Cristo, vivimos lo que el mundo no era más que una basura, y que tu pecado te estaba llevando a una destrucción. Por eso venimos a Cristo en arrepentimiento y fe. Pero hay algunos que se están arrepintiendo de haberse arrepentido, porque ahora son más blanqueados, siguen aparentando ser cristianos, vienen a la iglesia, leen la Biblia de vez en cuando y oran por los alimentos. Pero cuando uno ve esa forma de vivir, el orden de sus prioridades, la forma de criar a sus hijos, sería que uno puede arrepentirse de haberse aprendido o simplemente no hubo una transformación. Si sabemos que la vida cristiana es una lucha, pero los verdaderos cristianos están envueltos en esa lucha, no dejándose arrastrar. La pregunta es si es obvio para las personas que te rodean que eres distinto, que tú no persigues las mismas cosas que ellos persiguían, que no te desesperes por lo que ellos se desesperaban.
Y con esto termino, mis hermanos, y para los que quieren recibir a Jesucristo en su corazón, para que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Repiten conmigo la oración de salvación y dice así: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, yo creo que tú eres mi Señor y Salvador, y que se murió por mis pecados y se levantó de los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por salvarme. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahora voy a hacer una oración que Jehová del ejército, nuestro Padre Celestial, se lo entregó a Aarón Moisés. Una buena promesa de Dios que para la bendición de su pueblo se consigue en el libro de Números, capítulo 6, los versículos 24 hasta 26. Dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Con esto lo dejo, mis hermanos. Que Dios me los bendiga, me los guarden. Que tengan una buena noche y un buen amanecer. Y acuérdense a darle gracias a Dios por otro día más de vida. Y hasta la próxima. Amén.